Oye, tenemos un panel muy entretenido, muy interesante. Vamos a seguir ahora en la línea tecnológica, a propósito de todo lo que nos estaba contando Jaime. Y vamos a continuar con un panel de conversación que busca justamente incorporar el tema de la inteligencia artificial a la gestión de personas. Así es, Cata. Pero también quiero comunicarles que también se terminó nuestro turno AM. Por tanto, ahora vamos con estos nuevos panelistas. Pero a mí me van a ver prontamente nuevamente en la tarde. Sí. Así que seguimos con la línea tecnológica y quiero presentarles a María Francisca Yáñez. Ella es directora del Hub de la Inteligencia Artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es ingeniera con PhD y especializada en transformación digital e inteligencia artificial. Bienvenida, María Francisca. Hola, ¿cómo estás? Arriba del escenario, Francisca, nuestra primera panelista. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la Bienvenida. invitación. Gracias por estar acá. Yo te voy a instalar acá en tu posición. Sin sol, acá. Bueno, también queríamos presentarle a Guillermo Beuchat. Es fundador de PowerLens AI, empresa de herramientas de inteligencia artificial. Es ingeniero con magíster en logística, materiales y supply chain. Adelante. Por favor. Hola, hola. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Adelante, por favor. Oye, y este panel también va a contar con la presencia de Gonzalo Cortés. Él es gerente de productos digitales e innovación en Americar, donde lidera el portfolio digital en Chile y Perú, con foco también en IR, en CRM, web y plataforma Core. Es ingeniero comercial con amplia experiencia en compañías globales. Muchas gracias por acompañarnos hoy día también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Acá, por favor. Y por último, y tenemos a la estrella de este panel, que es quien va a moderar este encuentro y va a estar con ustedes acompañándolos en los siguientes minutos. Destacada periodista enfocada en ciencia, tecnología e innovación de CNN, miembro también del Círculo de Innovación de ICARE, Paloma Ávila. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la presentación. A todos ustedes. Suerte. Todos me han preguntado en un trayecto muy corto de algo así como 3 minutos, ¿por qué vengo vestida como de invierno? así es. Y no es solo porque no vi el pronóstico, sino porque vengo de Concepción, llegando. Así que voy a entrar a hacer el striptease. ¿Me podéis tener? Suerte, Paloma. Oye, tremendo panel. Los vamos a seguir atentamente. Bueno, con la Cata Gracias. también aprovechamos de despedirnos. Se terminó nuestro turno y en mi caso nos vemos en la tarde. Muchas gracias a todos. Chao. ¿Cómo están? Buenos días. Qué rico estar con todos ustedes, qué bueno estar aquí con todos ustedes, nuestros panelistas. Tenemos la misión exótica de ser un panel interesante que venza tanto el calor como al almuerzo. Porque no van al... ¿te cachai? No, porque somos justo lo que viene antes, entonces uno tiene como muchas crisis de atención. Pero nos toca la suerte de conversar sobre un tema que es el tema del momento. Probablemente todos ustedes saben que el mundo ya cambió y tal vez ustedes intuyen que la transformación va a ser mucho más grande de lo que hemos visto, ¿o no? ¿Cuántos creen que la inteligencia artificial realmente va a cambiar nuestra vida? Ya, estamos bien. Porque de hecho la va a cambiar. El tamaño de la transformación es tan grande, el alcance de sus impactos es tan grande que creo que nunca nos hemos puesto a reflexionar mucho, probablemente porque nunca hemos visto nada similar antes. Antes hemos visto, por ejemplo, cuando cambió el mundo y de repente aparecieron los autos. Conocemos más o menos lo que se sabe que ocurrió durante la Revolución Industrial, pero todos esos fenómenos ocurrieron en ciertos lugares del mundo de forma prioritaria, no en todo el planeta. También tuvieron fases, ¿no? En Chile estamos acostumbrados a que las cosas ocurran primero en el hemisferio norte y después lleguen al hemisferio sur. Nunca antes hemos estado ante un cambio civilizatorio como el que significa la tecnología de la inteligencia artificial, que atraviesa todos los ámbitos de la vida, todas las industrias al mismo tiempo en todo el planeta. Y como los humanos somos malos para imaginar qué tan grandes pueden ser las transformaciones, tenemos hoy día a estos 3 grandes invitados que nos van a ayudar a dimensionar. Quisiera partir preguntándoles a todos cuál es su sensación estomacal con esta transformación. Y 2 cosas, y un quiz muy chiquito para que sean breves. ¿Cuál es su cosa
que más los conecta con la oportunidad y su cosa que más les conecta con el miedo en este contexto de inteligencia artificial. Parto contigo, Gonzalo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por estar acá. Primero que nada, quisiese hacer un alcance respecto a lo que fue la introducción. Yo creo que la inteligencia artificial no es que va a cambiar el mundo en el futuro. Ya lo cambió, ya lo estamos viviendo y estamos ya sintiendo los primeros cambios transformacionales que esto va a traer consigo mismo. Hemos discutido en varias instancias cuáles van a ser las principales consecuencias que van a tener la implementación de estos nuevos modelos, pero lo concreto es que hoy día todavía tenemos una incertidumbre de cómo se va a comportar esto en los próximos años. No solamente por cómo vemos el futuro, sino que por la velocidad con la que ha avanzado esto en los últimos 2 años, en el fondo. Entonces, ese es un poco el miedo, es una sensación de incertidumbre, que no solamente la vemos nosotros probablemente que estamos dentro del mundo de la inteligencia artificial, sino que también se ve en los estudios, en los científicos, y eso, es una sensación de incertidumbre, diría yo. Ya, ¿y tu oportunidad? ¿Dónde te pican las manos, te emociona lo que está pasando? Yo creo que para todas las industrias se empiezan a generar oportunidades que son realmente muy interesantes respecto a la automatización, a la mejora de la calidad de vida, en la asistencia de estos modelos, en el fondo. En el hecho de saber coexistir con este modelo, yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos hoy día, en el fondo. Instruirnos, aprender, usar los modelos, mantenernos a la vanguardia, las tendencias, y saber utilizarla bajo ese modelo de coexistencia. Oye, ya, y ustedes dos, lo mismo, como, ¿cuál es su sensación con este momento? ¿Oportunidad y nervio, o miedo, o cualquiera de las anteriores, o todas juntas? Oye, yo primero me quería sumar aquí a Gonzalo porque yo también encuentro que estamos como en la ola. Lo que pasa es que a veces es difícil verlo porque estamos como en medio de la ola, así que también no tengo esta visión futura, la verdad es que la tengo mucho más del presente. Y dicho eso, mi sensación estomacal, Paloma, a mí me encantan los cambios, entonces como que yo diría, no, estoy disfrutando. Esa es la sensación estomacal. Con respecto a la preocupación, yo creo que mi mayor preocupación está no tanto en mi modo profesional, más bien en mi modo mamá. ¿Por qué? Tengo 2 niños pequeños que claramente son una era de, digamos, ya no son nativos digitales, sino que son como AI natives, como nativos de la era de inteligencia artificial. Y creo que al ser un proceso tan rápido, todavía nosotros no sabemos realmente cuál es el camino, cuáles son los reales riesgos, los impactos. Digamos que en la era anterior pasó algo similar con las redes sociales y hoy día la mayoría de los colegios están prohibidos los celulares y están, no sé, hemos tomado ciertas medidas como sociedad para que la tecnología nos traiga más beneficios que problemas. Pero no estamos ahí con la inteligencia artificial, entonces si tú me preguntas cuál es como mi gran preocupación, es más como mi modo madre, y hace poco hubo un caso muy emblemático en Estados Unidos que tuve la oportunidad de reflexionar, hice una columna acerca de esto, que es inteligencia artificial y salud mental, porque hubo una persona que se suicidó después de haber tenido una relación, digamos, una discusión con ChatGPT. Entonces esa sería mi principal joven adolescente de 16 años, es súper importante ese caso. Hay 2 cosas de las que señalas que quisiera que fueran tomando como nota mental. Una bien interesante es el hecho de que citabas tú el caso de las redes sociales. Me da risa cómo redacta la Fran la frase, porque dice, en la era pasada, yo dije, el siglo pasado. No, hace 10 años. Hace 10 años, en la era pasada, tuvimos una especie de error de cálculo respecto de lo que iba a ocurrir con las redes sociales, y la verdad es que eso está bien documentado en la ciencia. Somos bastante mejores para predecir las oportunidades que para imaginar las amenazas. Tal cual. Sobre todo porque el impulso evolutivo es muy grande, entonces siempre queremos como ir más allá, agarrar la herramienta a tiempo, lograr implementarla, pero después vamos viendo como los efectos en el camino. Entonces está súper interesante poner ese punto respecto de esto, me encantaría que lo reflexionáramos en conjunto. Oye, pero no me dejaste decir las oportunidades. Ay, perdón. Ya lo voy a decir más corto. Pero... Eso es. No, yo encuentro que las oportunidades en el mundo del trabajo y el equilibrio vida personal, profesional son enormes. Entonces, yo voy más allá de la eficiencia, la productividad, que hubo una reflexión muy buena en el panel anterior aquí, sino que creo que el mundo va a alcanzar un nivel
siguiente al equilibrio vía personal, profesional. ¿Por qué no pensar en trabajar 4 días a la semana? O sea, creo que la historia nos ha mostrado que esto no es imposible. Hemos bajado desde el 1800 y tanto, 1900, un 50-60% en las horas laborables en el mundo. Entonces, podemos en esta ola alcanzar ese otro nivel y por qué no pensar en mayor bienestar, calidad de vida. Entonces, esa es la gran oportunidad que veo. Está bueno como tema. Oye, yo voy a ser breve. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Yo en clases, yo soy profe de IA en la Universidad de Chile, y en clases yo hago un test. Entonces, si me permite aquí la moderadora, vamos a hacer un test con el público. Bueno, ya, Oye, te lo permito. el test dice lo siguiente. Imagínate dos escenarios. Un escenario, dos descripciones, que son los extremos. La primera es nerviosismo, miedo, incertidumbre así negativa, y la otra es entusiasmo, calentura de las manos, así súper positiva sobre el tema, ¿ya? Si yo tuviera que preguntarles a ustedes lo que ustedes sienten con la inteligencia artificial en su corazón, así en el fondo, ¿se acerca más al escenario de miedo, incertidumbre, nerviosismo, chuta, tengo cierta inquietud sobre este tema negativa, o más bien tengo un entusiasmo y una calentura positiva con el tema? Levante la mano si usted se siente hacia el lado negativo del nerviosismo o la inquietud. Levante la mano si su sensación de este tema de la inteligencia artificial va por ese lado. Hay algunas poquitas personas. Levante la mano si se siente positivo, entusiasta con el tema. Ya, la mayoría. Bueno. En mis clases, como dato, entre mis alumnos, que he hecho cientos de alumnos, quizás lleguemos a los miles, es como un 20-30% negativo y 70-80% positivo. Anda por ahí, ¿ya? Hay estudios que han tratado de medir esto de manera más oficial, ¿sí? Y con más metodología que mi mera encuesta. Y esos estudios dicen que es como 40-60, como 40 negativos, 60 positivos. Dicho esto, yo estoy tremendamente entusiasta y me pican las manos por este tema, porque creo que el beneficio y el bienestar que va a traer para la humanidad va a ser descomunalmente gigante, lo más grande que hayamos visto jamás. Y yo creo que en general, en promedio, la humanidad va a ser muchísimo más feliz y más próspera gracias a esta revolución. Esa es mi visión personal. Excelente. Yo estaba en los dos grupos, en los pesimistas y en los... Sí, porque uno en el fondo a veces está en desacuerdo consigo mismo y también porque estamos un poco con un pie en cada lugar, ¿no? Es interesante lo que plantean porque me hace repensar en las preguntas que había pensado. Cara de pánico en el panel. No, mentira. Vamos a seguir un poco la línea, pero un poco no, porque lo que van diciendo va generando nuevas oportunidades, que es de hecho una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial, que es capaz como de ir pensando generativamente nuevas ideas sobre la base de las nuevas informaciones que va recibiendo. Y lo que dices tú es verdad, hay grandes oportunidades y me encantaría que pudiéramos ayudar a toda la gente que está acá a conectar con aplicaciones muy concretas de esas oportunidades. Vamos también rápido en el mismo orden, si quieren. Corto. Ya. Bueno, yo creo que hoy día hay una alta accesibilidad o mayor accesibilidad a la construcción de agentes virtuales que hoy día sean capaces de llevar a cabo tareas automatizadas, repetitivas e incluso ni siquiera repetitivas, que permitan automatizar ciertos procesos que hoy día incluso son fundamentales, como el proceso de preventa, venta, y que hoy día están al acceso ya de la mayoría de los ciudadanos. Mi siguiente pregunta para ti va justamente por esa línea. ¿Y tú, Fran? Yo me la vivo concretamente, como que tengo en la punta de mi mano un grupo de PhD de todas las disciplinas y los llamo de acuerdo a las disciplinas, entonces les doy ese rol. Oye, quiero hacer una reflexión histórica. Oye, quiero al mejor científico del mundo para que me ayude a pensar en esto. Entonces, concretamente, gratis en la punta de tu mano. En la misma línea de lo que dicen aquí mis colegas panelistas, yo he estado muy cercano a las industrias del conocimiento, la industria legal, la industria de la consultoría, y una cosa que yo he visto es que estos servicios son bastante premium, son de nicho hoy en día, son caros. ¿Cuántas empresas se dan el lujo de tener un abogado adentro o de contratar servicios legales? Son pocas, ¿ya? Y yo creo que con esta tecnología algo que va a pasar es que van a bajar los costos marginales de provisión de los servicios legales y eso hace que la curva de oferta se mueva para la derecha y eso hace que haya un punto de equilibrio de mercado en que los precios de estos servicios van a bajar y la cantidad va a subir. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Se entiende y perfecto. se van a masificar estos servicios legales y van a ser mucho más baratos, tal como pasó con la contabilidad en los años 70, luego de la invención de las planillas de cálculo. Totalmente. Y eso es una gran oportunidad, sobre todo para empresas un poco más chicas, que a veces no tienen acceso a talento mucho más pro.
Sin embargo, eso abajo tiene un elefante que está nadando, y el elefante es que esos abogados, por lo menos particularmente los abogados, particularmente ciertos roles como las mismas planillas de cálculo, contadores, particularmente los periodistas, una buena rama de los médicos, son algunos de los trabajos que ya se sabe que se van a reemplazar. Y esa es la mala noticia de la que no queremos hablar, pero igual estamos en People Day, entonces deberíamos hablar de los temas que a las personas les importan, ¿no? Como cuán a mano está ese reemplazo y qué se hace en este contexto. Y yo creo que ese tema, como nos molesta tanto y es incómodo, lo conversamos poco, pero es el que más requiere adaptatividad, el que más requiere que corramos la silla cuando nos llega el sol, ¿no? O sea, que seamos capaces de pensar en el contexto y de actuar al mismo tiempo. Entonces también, una pregunta sencilla para una sola línea de respuesta de cada uno de ustedes que me van a contar, ¿qué se hace con ese elefante? El que quiera, yo aquí, ¿sabéis qué? Y si quiere uno no contesta, no sabe, no responde. Sí, no sé. a mí me gustó tu pregunta porque sí entramos a una zona incómoda en que de hecho yo trabajé bastante tiempo en las Big Tech y en general las Big Tech, que son las que están moviendo la frontera lo posible en esta arena, no son temas a los que se hacen tantas referencias porque igual es una externalidad negativa en el corto plazo. Si vamos a la historia, que sabemos que va a ocurrir. Pero ojo, que si vamos a la historia, en todos los fenómenos de transformaciones tecnológicas pasadas, en el largo plazo, los resultados son positivos, el impacto es positivo. El problema es para las generaciones como las nuestras, que somos la transición. En la revolución industrial, esa transición, donde hubo tensión, hubo sufrimiento, hubo baja en salarios, hubo pérdidas de empleo en algunos casos, tardó 50 años. Entonces, entre 1800 y 1850 hubo toda esta tensión. Pero luego de eso hubo crecimiento, prosperidad, mayor calidad de vida, etcétera, etcétera. La pregunta que nos podemos hacer, y que es súper buena que tú la traigas, es, ¿nos vamos a demorar medio siglo nosotros también en adaptarnos como sociedad ante el fenómeno de inteligencia artificial? Yo creo que, claro, podemos ver los pronósticos que nos mostró McKinsey y otras consultoras que también muestran este valle difícil. Yo no me atrevo a dar una cantidad de años, pero sí me atrevo a reconocer que estamos en esta generación de transición en la que sí van a existir estas tensiones. No, yo de hecho estoy totalmente segura de que no van a ser 50 años, probablemente, porque nada dura 50 años hoy día. El problema es que aunque sean 3, van a ser nuestros 3 años. Y ustedes saben, ¿se acuerdan de ese comercial que era como, wiu, wiu, un auto, y después como, wiu, wiu, tu auto, y uno sale corriendo? No se acuerdan porque eran muy jóvenes y no veían tele. Pero en el fondo, cuando la cosa es de uno, cuando son tus 3 años de vida, igual te importan más. Entonces, por eso mi pregunta apunta más bien a cómo podemos entrarle a este dolor que sabemos, de crecimiento que sabemos que va a tener la especie, ¿cachai? Como que, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo lo piensan cuando se acuestan? ¿Qué se les ocurre? Sí, como concepto, si lo dijera en una palabra, lifelong learning, como aprender todos los días, todo el tiempo. Hay datos de qué es lo que están haciendo los líderes del mundo, dedican por lo menos un 20% de su tiempo laboral en aprender. O sea, parte de nuestro trabajo es aprender. Creo que ese es un camino como el desde. Obvio. Gonzalo. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice María Francisca y concuerdo también en el escenario en el que estamos, que es muy similar probablemente al de la revolución industrial que vivimos en el siglo pasado. Pero la única diferencia es la velocidad con la que está avanzando, porque la velocidad, como bien lo dijo María Francisca, demoró 50 años en encontrar un equilibrio y hoy día estamos en un escenario en el que está avanzando tan rápido que es impredecible el escenario, ni siquiera en 10 años más, o sea, en 1 año más, 2 años más. Dada la pregunta, y para enfocarme más allá a la pregunta que nos hiciste, yo creo que es incómoda porque obviamente, pero yo creo que también a la gente le interesa saberlo, pero hoy día yo creo que la velocidad con la que estamos siendo capaces de sustituir roles de bajo valor está siendo mucho más rápida que la velocidad con la que a través de la IA estamos generando nuevos empleos. Eso lo discutimos previamente, discrepábamos en algunos escenarios, pero básicamente eso es un poco mi visión respecto a eso. Discrepa, por favor. Discrepo. Hay un autor del MIT que se llama David Autor, ese es su apellido. Tiene una charla TED, de hecho lo pueden ver si ustedes quieren, David Autor, que tiene un paper del 2015 que se llama ¿Por qué hay tanto empleo? Y él dice, llevamos 150 años reemplazando sistemáticamente a los seres humanos en todas las labores, en todas las pegas. Y dice,
en absolutamente todas las revoluciones tecnológicas que han traído prosperidad al mundo, ha habido más empleo y no menos. Y en este momento, en los países desarrollados al menos, la tasa de desempleo es la más baja de la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad. Del 2022 hasta ahora, que salió ChatGPT y que entró la IA, en estos 3 años, la tasa de desempleo va para abajo, no va para arriba. ¿Cachai? Entonces, la conclusión que él dice es que es una subestimación absoluta de la capacidad humana creer que nos vamos a quedar todos sin pega por esto. Fíjate como que el ser humano va a ir más allá y esto va a empujar al ser humano para arriba, pero finalmente nos la vamos a arreglar para tener mucho más prosperidad, mucho más inversión, mucho más proyectos y en consecuencia mucho más pega para todos. Y va a haber más pega y no menos. Oye, pero te puedo poner un matiz, porque No, y además ¿qué no está discrepó, pasando con...? hay que decir que no discrepó, ¿cierto? No, yo tengo un matiz porque eso es los números, los grandes números. Pero, por ejemplo, se está viendo una caída dramática en los entry-level jobs, como en los roles de entrada a las empresas. Pero dramática. En algunos países, Chile todavía no ha sido este fenómeno, o por lo menos no se ha reportado. Pero en países desarrollados se está viviendo fuertemente. Entonces, claro, quizás en el promedio, me acuerdo de Nicanor Parra aquí, quizás en el promedio estamos mejor. Pero resulta que sí tenemos un dilema grande, que qué pasa con todo el talento joven, que hoy día va a tener mucho más desafío para entrar al mercado laboral, y los seniors, hasta ahora la curva se ha mantenido en la misma tendencia, pero ¿cómo el dilema es este? ¿Cómo pasamos de los entry-level jobs, de la gente más joven, a la otra curva senior? Pero el problema no es un problema general, no es que en promedio todos estemos peor o con menos pega, sino que hay lugares, es como decir una empresa vende más un año, pero hay ciertas categorías que venden menos que el año pasado. Hay lugares, hay pegas, hay temas en los cuales efectivamente puede dañarse. Es evidente que los conductores de Uber no van a tener pega en 10 años más, pero en el promedio y en general hay una alta probabilidad de que para todos, en promedio, sea muchísimo más prosperidad y muchísimo más trabajo, y trabajo es mejor remunerado, de mejor calidad, menos horas. Todo eso va a ir pasando con el tiempo. Yo soy igual de optimista que Guillermo de cara al futuro. Pero sí hay un cierto grado de, y dado lo de la velocidad que mencionaba anteriormente, de que hoy día estamos siendo muy rápidos en sustituir, estamos siendo muy rápidos en automatizar ciertas tareas a nivel de contactabilidad, o ciertas tareas que hoy día tienen poco valor en el contexto en el que estamos. Entonces, soy igual de optimista que Guillermo hacia el futuro, pero en lo pronto creo que hay un impacto, y hay un impacto grande. Oye, para no matarlos de ansiedad antes del almuerzo, que eso sin duda va a salir mal, como llegar ansioso al almuerzo es un mal negocio, quiero avanzar mucho en la línea de lo que planteó la Fran respecto de las posibilidades. Si bien lo que dijiste suena etéreo, como aprender, igual somos malos para aprender a aprender rápido, aprender a cambiar rápido. Los humanos ahí como que no lo hemos hecho bien a lo largo de la historia. Entonces está interesante que empecemos a dar algunas de las claves para este momento bisagra que nos va a tocar. O sea, ya nos quedó claro, ¿cierto? Lo vamos a vivir, nosotros lo vamos a vivir. Es esta generación la que lo va a vivir. Y entonces vámonos un rato a cómo ustedes han abierto sus propios caminos. Gonzalo, tú tenías este know-how en el mundo de las ventas, que ese sí que ha cambiado. Porque en el pasado yo me acuerdo que uno buscaba como gente que tenga carisma, gente encantadora, que haga la magia de vender, ¿no? Porque había harto que no entendíamos muy bien de cómo ocurría el fenómeno de la venta, y que los humanos igual nos creemos racionales, pero somos súper emocionales. Entonces necesitábamos a alguien que rompiera esas barreras para poder concretar la venta. Sin embargo, hoy día todos ustedes están siendo dominados por sus propios celulares. A muchos de ustedes los estoy viendo en este acto, que les están ofreciendo exactamente lo que querían comprar anoche, o exactamente al candidato por el que quieren votar en las siguientes elecciones. Y eso es bien aterrorizante, porque uno al principio creía que era una casualidad, ahora todos sabemos que no es una casualidad, e incluso la ciencia dice que tu celular, los algoritmos personalizados te conocen mucho más que tu pareja y también que tu mamá. Momento triste, como, oh, ya. Entonces, ¿cómo se vive hoy esta coexistencia entre lo humano y la máquina? Entendiendo que ahora, gracias a la máquina, podéis vender mucho más teledirigidamente, sabiendo mucho más a quién le estás hablando y entendiendo circuitos que a veces la misma persona no entiende de sí misma. Y por lo tanto, ¿cuál es el rol humano en ese universo de la venta? Sí, esa es una muy buena pregunta, y yo creo que hoy día estamos viviendo en plenitud una transformación de lo que es el proceso de preventa de cualquier insumo, de prácticamente todas las industrias. Pero hoy día las herramientas de inteligencia artificial, los asistentes virtuales, agentes, están siendo muy eficientes al momento de calificar prospectos,
de originar prospectos, de establecer en el fondo o indagar en las necesidades de las diferentes personas. Entonces están trasladando al vendedor tradicional, al que tú muy bien dijiste que tiene ciertas características como empatía, como confianza, a un rol más consultivo, de venta consultiva. Entonces yo creo que hay como que se traslada un poco el rol del vendedor. No, en ningún caso veo por lo muy pronto, una sustitución, pero sí un complemento en diferentes fases del proceso de venta. Fran, quisiera avanzar contigo en relación al factor humano, porque efectivamente hay muchos trabajos que no van a existir en el futuro y yo creo que algo que nos ha devuelto la inteligencia artificial y la transformación es la filosofía, que es la posibilidad de volver a pensarnos. Como que un poco nos pasó con la pandemia también, que es como, ¿y entonces qué sentido tiene lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuánto rato lo hago? Y eso cambió mucho la forma en que estamos trabajando. Pero también la inteligencia artificial nos ha vuelto a hacernos la pregunta de cuál es nuestro lugar, porque igual nos está quitando el lugar. Los humanos nos identificamos mucho tiempo con ser inteligentes. Escuchábamos, el otro día estábamos juntas en la conferencia de Zach Kass, que es uno de los fundadores de OpenAI, y él decía como que uno podía distinguir a la gente por la cantidad de información que tenía o el manejo que hacía de ella. Entonces uno decía, mira, joven de primera fila con polera azul, es muy inteligente. Y resulta que hoy día vaya a tener un chip, hoy día en 13 minutos más, que te va a dar toda la información que te hace ver inteligente. Incluso tú podrías pedirle a ese chip que te ayudara con un pequeño prompt a ser casual e irónico. Y entonces en esta nueva era, ¿cuál es el rol de lo humano? Y aquí quiero una respuesta chiquita para las personas y una respuesta chiquita para las empresas. Todo chiquito. Todo chiquito porque no tenemos tiempo, ¿cierto? Ahí vamos. Oye, te agradezco de nuevo la pregunta porque yo estoy estudiando actualmente un diplomado en artes liberales para la inteligencia artificial y creo que todos deberíamos profundizar mucho más en esto de lo humano, la mirada filosófica. Y también aprovecho, así como tú recomendaste una charla TED, hay un libro muy bueno que se llama como el espejo de la inteligencia artificial, que es AI Mirror, muy bueno, porque lo que nos ha permitido la inteligencia artificial es mirarnos a nosotros mismos en algunos aspectos. Oye, que los sesgos, todos criticamos los sesgos y las alucinaciones, pero es que son las nuestras también. O sea, como que no hace más que replicar o amplificar, quizás lo deja más en evidencia, pero es mucho más fácil criticar a la máquina que criticarnos a nosotros mismos, porque el otro es más doloroso y mucho más incómodo. Así que bueno, yo veo una súper oportunidad para lo profundamente humano, porque si podemos hacernos acompañar de las máquinas para un montón de tareas que hasta el momento no podíamos, Paloma, para mí eso me libera un montón de otro tiempo para lo más profundo, para lo más humano, para disfrutar de estos encuentros presenciales, para estar aquí, para estar con mi familia. O sea, como realmente se abren las oportunidades. Para mí es una oportunidad de la evolución, ya esto me voy a embolar, pero la evolución de la especie humana. Obviamente no va a ser tan rápido, sabemos en evolución que son fenómenos lentos, pero para mí esto es parte de la evolución. Y esto a nivel individual, pero también de las empresas, también de las compañías. En las compañías tenemos, esto es lo que yo estoy viviendo por lo menos desde los directorios, teníamos compañías solamente con personas, estos los organigramas típicos que hemos visto siempre, y ahora en los organigramas nos aparecieron los agentes de inteligencia artificial. Y cada vez organizaciones más líquidas, más colaborativas, no esto es como en silo, no estoy en el departamento, estoy en el área tal, no, estamos todos colaborando con propósitos comunes. Así que bueno, de nuevo lo veo con los lentes de la super oportunidad. Yo quiero comentar otro ejemplo. A principios de 1900, si tú no sabías ensillar un caballo y no sabías faenar una gallina, eras nada. Y ser exitoso en la sociedad requería saber esas cosas. Hoy día yo no sé ensillar un caballo, no sé faenar una gallina, nunca lo he hecho, tampoco pretendo hacerlo ni quiero hacerlo, y no es necesario hacerlo. Tú hoy día vas al supermercado y compras el pollo. ¿Fijáis? Entonces, el mundo está cambiando y los conocimientos y las necesidades y las capacidades del ser humano que se van a requerir en la sociedad del futuro van a ser distintas. Y en ese sentido creo que es importantísimo estar conectado con lo que está pasando lo más posible, mantenerse en la vanguardia, ver constantemente lo que significa ser humano en el futuro. Yo creo que la inteligencia artificial efectivamente nos va a devolver a nuestra humanidad,
Porque ser humano durante muchos años significó sumar, restar, hacer operaciones matemáticas, y hoy día lo hacen las calculadoras y las planillas, y eso salió de lo que significa ser humano. Y ser humano ya no requiere tanta capacidad de cálculo mental, porque lo hacen las calculadoras, el cálculo mental. Ahora, requiere noción matemática. Igual, hubo una protesta famosa en los 60 de los profesores de primaria en Estados Unidos, porque reclamaban que los niños se iban a poner tontos por las calculadoras, porque empezaron a meter las calculadoras en las salas de clase. Y uno dice, oye, ¿los niños de ahora tienen menos capacidad para hacer matemática que en los años 60? Lo dudo mucho. Por el contrario, se ha exacerbado esa capacidad y se ha desarrollado mucho más. Pero obviamente es muy difícil predecir en 100 años más qué capacidades va a requerir la sociedad, pero yo creo que nosotros estamos justo en esta generación entretenida que nos toca vivir este cambio y que nos obliga a estar siempre mirando y a la vanguardia y aprendiendo. Por eso es muy importante el consejo del lifelong learning y de tener esa curiosidad, tener esa iniciativa de leer y aprender constantemente. Esa es la clave, porque no sabemos bien qué, pero algo hay que aprender para poder seguir siendo exitosos en la sociedad que nos toque vivir. 2 datos solo para llevarles la contra, porque para eso me invitan en el fondo. Oye, sí, y también es verdad que la ciencia hoy día está reportando que estamos perdiendo capacidades. O sea, hay cosas en las que ya estamos viendo papers que demuestran que estamos perdiendo capacidades de memoria. Y lo más grave probablemente es que perdamos la capacidad de analítica general, que es lo que le estamos pidiendo sofisticadamente a estos doctores que están en nuestro celular. Y por lo tanto, para cerrar, quisiera avanzar un poco hacia ese otro lugar de lo que ustedes tratan de guardar para sí mismos y recomiendan a otros, a sus hijos, a sus seres queridos, que sigan entrenando en esta era de transición. Aprender es una muy clara. Tratar de subirse al carro es otra bien clara. Pero respecto de las habilidades humanas que tal vez vamos a necesitar a la vuelta de la esquina cuando haya pasado el valle que sabemos que vamos a vivir adelante. ¿Qué es lo que están tratando de conservar cuando lleguemos a ese otro lugar? Es filosófica probablemente la respuesta, de hecho. Pucha, es que yo no soy la persona indicada para este panel, tal vez, porque a mí estas cosas me importan mucho. Sí. No sé, o sea, perdón, pero ustedes también se preguntan estas cosas, o Sí. se angustian con esto, con sus hijos, o con su propio futuro, o no. Yo quiero comentar una cosita. Ayer hablábamos con Francisca. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros como generación, por ejemplo, a que nuestros hijos en 15 años más, 10 años más, no tengan que ir a la universidad? Súper abierto, O sea, en 5 también. Y en 5 años. Esa crisis Entonces, viene muy pronto. como que hoy día damos por hecho que es como parte de la carrera y todos aspiramos, o al menos hasta cierto punto, hasta cierta generación, hay una aspiración de que los niños se eduquen bien y vayan a la universidad y estudien una cuestión. Pero de aquí a 15 años, la verdad, mis niños están en segundo básico y prekinder y tengo una guaguita recién nacida y yo, la verdad, estoy súper incierto pero abierto al mundo que ellos les va a tocar vivir en 15 años más, que va a ser bien diferente al de nosotros. Sí, de hecho, y tal vez no haga sentido ir a la Y universidad. probablemente tú ya no tengas trabajo, porque tú trabajas en la universidad. Es un excelente cuestionamiento. También es emprendedor. No, hay que Así ver, se hay que ver el salvó. financiamiento para 15 años más. Oye, no, lo planteo, pues me parece importante, porque efectivamente ese Está bueno. cambio ya está ocurriendo. Yo he estado en Quinchorromil paneles con los rectores que están corriendo un poco en círculo. Sí. Porque la transformación educativa no ha ocurrido en el último siglo y tampoco está ocurriendo a la velocidad que necesitamos ahora, Gonzalo. Sí, me gustaría justamente dar respuesta a la misma pregunta y retomando una conversación que tuvimos los tres ayer. Todos tenemos hijos chicos, ninguno superior a 10 años, y básicamente comparto la preocupación que decía María Francisca al inicio del panel, de que hoy día la educación no está sufriendo la transformación, o la educación primaria al menos, no está sufriendo la transformación que requiere para el futuro de nuestro hijo y de las futuras generaciones. En el fondo, hoy día estamos viendo transformaciones en industria, en compañía, incluso en la educación secundaria, como lo decía Guillermo en algún momento, pero no lo estamos viendo en lo que es la base. Entonces, es una preocupación grande y yo creo que hoy día tenemos que apuntar a que nuestros hijos sean felices, que desarrollen sus habilidades quizás más blandas, de relacionamiento, de dirección, pero no el típico conocimiento para ser evaluado de una manera tradicional, en el fondo. Yo creo que eso hoy día está en jaque. Y construyendo, porque aquí no vamos a, creo que aquí no disentimos tanto, sino que ayer tuvimos una conversación porque nos reunimos todos los panelistas. A mí no me invitaron, Es que estabas en Concepción, parece. es verdad. No. Lo que a mí me gusta intuitivamente, y esto intuitivamente, ya dije que antes
y creo que tenemos que reconocer que estamos aprendiendo. Lo que me gusta transmitirle a mis niños, que tienen 5 y 8 años, es pasión por aprender. Como no es un contenido en particular o una carrera con la que, mira, esto y seguro que todo bien. No, como pasión por aprender. Y otro ejercicio va a parecer como muy chiquitito, muy práctico, pero que a mí me sirve mucho, es cuando interactuamos con la tecnología, encontrar errores o cuando Waze se equivoca y dices, mamá, pero ¿por qué te vas por este o el otro lado? No, porque la decisión es mía. Y poder tener ese tipo de reflexiones con distintas cosas cotidianas, creo que nos ayuda a todos a ser como un poquito más conscientes de nuestra relación con la tecnología, porque quiero dar 2 datos más. Uno es que hoy día el mayor uso de inteligencia artificial no es para buscar información como cuando nació ChatGPT el 2022, es para una relación, digamos como las relaciones humanas que hemos tenido, una relación de compañía. Entonces, emocional. Emocional, gracias. El 90% de las aplicaciones Increíble. de inteligencia artificial se usan para razones afectivas, o sea, o para tener una relación directamente amorosa, o para tener un compañero a quien hablarle, o para sentir que tenemos amigos. Imagínate. Super sad. Y mi otro punto es que si bien, como en tu introducción dijimos, y adhiero a ello, que es un fenómeno global y que no tenemos que esperar geográficamente en Chile que nos llegue tan lejos, igual hay que reconocer que hay distintos niveles de velocidad en el mundo y creo que tenemos que conectarnos con otros aprendizajes y ahí les comparto algunos. Tuve la suerte de estar en Asia la semana pasada visitando distintas universidades y algo que me llamó realmente la atención y les comparto, o sea, lo de lifelong learning no es un tema marketero, es un mantra. O sea, con quien tú hablas en la industria, en las universidades, o sea, y es la gran inversión que están haciendo los gobiernos en Asia. Y también otro concepto relacionado a lifelong learning es que la industria es el nuevo classroom, o sea, el nuevo lugar de aprender. Y sabes que me resuena muchísimo, Paloma, encuentro que podemos ir aprendiendo de estas sociedades que están yendo a una velocidad un poquito mayor. De hecho, en esas sociedades, las universidades ya han empezado a desarrollar oferta concreta para personas de 50 y más. Y todos nosotros que estamos acá, al menos la ciencia lo plantea, vamos a vivir probablemente 100 años. Por lo tanto, eso también suena como una buena oportunidad para ser lagartija y fotógrafa. O sea, yo puedo ser periodista hasta los 50 y de los 50 en adelante dedicarme a la filosofía, que evidentemente tengo cierto talento. Oye, quisiera seguir contigo, Guillermo, yo sé que te dejé un poco deprimido con lo del trabajo, que te quedaste como pensando así. No, fue buena. Pero no, me encantaría avanzar hacia ese otro lugar, como seguir tratando de aprender. Pero respecto a lo que acaba de decir la Fran, hay algo súper interesante, que es que las empresas se comprendan ya no solo como lugares para generar valor, producir y crecer, sino también para hacer crecer a las personas. Y eso a veces nos queda un poco grande, ¿no? Como que las empresas todos los días ven que su saquito se agranda en términos de deberes y tareas. O sea, como hay que ser sensato, hay que cuidar el clima, hay que tratar de que las personas se queden porque en general los jóvenes se van. Y ahora además hay que educarlos para que se vayan. Pero igual, educarlos. Entonces, como que me encantaría saber eso. ¿Cómo ves tú que es el rol de la industria, de las empresas en general, para colaborar en esta mirada del aprendizaje perpetuo? Yo tengo un conflicto de interés porque yo vendo programas de capacitación para las empresas en estos temas. Te juro que esto no estaba planificado porque yo no fui al carrete de ayer, pero fue culpa de la Fran que lo dijo. No, pero yo te voy a decir que efectivamente las empresas se comportan como personas en este sentido y la empresa puede ir aprendiendo, en el sentido de la empresa ir adquiriendo procesos, ir convirtiendo los procesos internos, estar en esa cruzada, en esa actividad. Yo creo que muchas están. Yo lo que veo es que la mayoría de las empresas, medianas y grandes al menos, tienen este interés y esta curiosidad y contratan servicios y si tienen un poquito, lo gastan en estas cosas porque ven que hay una obvia incidencia de esta tecnología en su propia actividad. Entonces, yo veo que la industria lo está tomando, lo está abrazando este tema. Y me alegra porque obviamente eso también se transfiere en eso le da réditos sostenibilidad para a tu mí. proyecto de vida, sí, Tú totalmente. te burlaste de mí, pero yo llevo varios años viviendo de la IA, así que en ese sentido... Excelente, excelente. Sí. Oye, creo que ya tengo que terminar el panel porque se nos acabó el tiempo, pero hay algo muy lindo y es que la humanidad ha aprendido sistemáticamente de forma prioritaria del dolor.
Yo creo que todos lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana de manera muy concreta, pero cuando esos dolores son sociales, también generan no solo evolución, no solo nuevas oportunidades, sino que también generan nuevos estadios de desarrollo y de conciencia, en este caso una coevolución que vamos a hacer con las máquinas. Nosotros ya vamos a ser probablemente la última generación humana y va a comenzar la primera generación híbrida. Así que por lo menos a mí me parecía muy importante abrir los ojos y la atención respecto de las tareas que tenemos, de mantener esta conversación vigente mientras la transformación está ocurriendo y aprovechar ese tiempo que le ganamos a los países desarrollados para pensarnos un poquito mejor. Como ellos ya fueron súper acelerados, nosotros podemos pensarlo 2 veces. Y eso también nos da una ventaja de perspectiva. Muchas gracias a los 3 por esta conversación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por quedarse aquí al sauna. Oye, ¿me regalan una selfie? Sí, obvio.